Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos con el escritor bogotano Federico Díaz Granados, que es un consolidado escritor, ya lleva más de 3 décadas publicando. Y bueno, vamos a hablar un poco de su obra, de su última antología, de política también, que es un tema que nos interesa a ambos mucho. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de su labor como gestor cultural todos estos años, ahora que la cultura hay un momento tan difícil también con esta pandemia. Y espero que disfruten esta charla y espero que Federico también la disfrute estas preguntas. Federico, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta invitación. Qué alegría siempre conversar contigo en espacios informales, presenciales y ahora tras los pixeles. Pero qué maravilla siempre encontrarte. Claro, hablemos un poquito de cómo le ha tocado esta pandemia al sector editorial, al sector de los escritores, al sector de los que escriben y de los que se dedican a las letras, Federico. ¿Cómo les ha tocado esta pandemia? Bueno, pues ha sido duro. Yo creo que al igual que para el resto de la humanidad, pues es una pandemia que nos ha sorprendido, que nos ha tomado desprevenidos y que de alguna manera nos ha revelado cosas que siempre habíamos sabido, pero que la arrogancia humana nunca había querido reconocer de manera frontal, y es el hecho de que somos frágiles, el hecho de que somos insignificantes ante esos grandes desastres que ocurren. Entonces, esta pandemia nos ha revelado nuestra fragilidad, nos ha recordado nuestro lugar de extrañeza en el mundo, nos ha recordado que la soledad pues también es un refugio y que también puede ser una pandemia. Y bueno, por supuesto el sector cultural ha sido golpeado y el sector editorial pues ha sido muy golpeado. Vemos que en el caso colombiano, solo para mencionar el caso colombiano, pues una de las primeras medidas que se tomaron fue la cancelación de la Feria Internacional del Libro, que esto no solamente afectaba a todo el sector, que además del sector tiene una cadena operativa muy grande, que no son solamente los escritores y los editores, sino están los impresores, los distribuidores, los promotores de lectura, los bibliotecarios, en fin, es una cadena muy, muy grande que se vio afectada por esta cancelación de la Feria del Libro por obvios motivos. Se ha creído también que el libro es uno de los eslabones más frágiles de toda esa cadena cultural, que vemos ahora cómo los músicos están de alguna manera tratando de, usando esta palabra que tanto me molesto en estos días, el reinventarse. Muchos músicos están reinventando, ya haciendo conciertos pagos a través de links. Los teatros están tratando de mirar opciones también para lograr algún tipo de recaudo, pero esto lo estamos hablando en grandes plataformas, pero en el día a día, los grupos de teatro local, los narradores locales, los poetas locales, los teatreros, en fin, todos están pasando una situación muy difícil, y cuando se ve además que no hay políticas gubernamentales que incluyan a la cultura como una de las prioridades y como uno de las necesidades de la ciudadanía en esta pandemia, por supuesto va a ser mucho más duro. Vimos que el presupuesto que se pasó hace unos días del presupuesto general de la nación no solamente le recortó mucho más a cultura, es que lo dejó en un nivel muy ínfimo. Entonces vemos que es una situación difícil. Sin embargo, lo paradójico es que si algo ha acompañado a la gente en este tiempo es la cultura. Si algo ha acompañado a la gente en su soledad, en su confinamiento y en su encierro, ha sido precisamente el cine, la música, los libros. Las librerías están tratando de hacer su mejor esfuerzo para hacer domicilios, para fortalecer sus páginas web, en fin, pero es un momento realmente complicado, y con la paradoja que te digo, es la cultura la que está acompañando precisamente a la gente en este tiempo. Me recuerda un poco el libro de Vargas Llosa, que es, por supuesto, La Sociedad del Espectáculo, ¿no? Y cómo también a la cultura que se le ha destinado en el capitalismo ese lugar tan de espectáculo, y ahora que los espectáculos de alguna manera no se pueden ver o hay una limitación muy fuerte para poder acceder a ellos, uno se pregunta si esto se mantiene así, cuál es el futuro de la cultura como espectáculo. Y un poco hablar de esas dos cosas, Federico, la cultura como espectáculo y además en estos tiempos que se vienen,
si es también quizás un momento de cambiar o de reflexionar para qué es que sirve la cultura. Yo sí creo que es un momento decisivo para la historia de la humanidad. Es un tiempo en el que sí tenemos que repensar muchas cosas. Las grandes pandemias a lo largo de la historia de la humanidad han marcado el fin de una era y el comienzo de otra. Una pandemia acabó con la Edad Media y dio el nacimiento simbólico a esa nueva etapa que fue el Renacimiento, y así sucesivamente. El siglo XX y la modernidad de alguna manera se reinventó después de la peste española del año 18. Yo sí estoy convencido de que el siglo XXI no comenzó con la caída de las Torres Gemelas, que cambió un poco la mentalidad de la geopolítica mundial, sino que va a ser esta pandemia que culturalmente nos está cambiando y que culturalmente nos está llevando a tener unos nuevos hábitos, a tener unas nuevas maneras de estar en el mundo. Entonces yo sí creo que en términos generales la cultura sí va a cambiar, la cultura nuestra, en nuestro comportamiento social, en nuestro comportamiento laboral, pues por supuesto que va a cambiar. El hecho de que nos estemos encontrando a través de Zoom, a través de plataformas como Meet, en fin, pues nos está demostrando algo que seguramente muchos escritores ya habían anticipado cuando hablaban de mundos distópicos. El caso de Fahrenheit 451, donde aparece una escena de unas señoras tomando té frente a una pantalla. Son cosas en las cuales se anticipó, y los directores de cine y escritores se anticiparon siempre. Entonces, claro que va a haber un cambio. La cultura del espectáculo sí se va a ver afectada, y se va a ver afectada porque si bien la cultura va a ser uno de los últimos, digamos, estamentos sociales en reintegrarse a una normalidad, la cultura del espectáculo lo va a hacer mucho más, porque finalmente la gente sí va a requerir de libros, la gente va a requerir de pequeños conciertos de música. Tú vas a necesitar descargar por Spotify o por donde sea, vas a necesitar descargar a tus cantantes o a tus músicos favoritos. Vas a seguramente a acceder a galerías de arte que tienen abiertas sus salas virtuales al acceso pues de todo el mundo. Pero los grandes espectáculos, vayámonos al deporte nada más, el fútbol se va a ver afectado, porque para que volvamos a reunirnos 60,000 personas en un estadio, pues va a tener que pasar muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo incluso después de que haya una supuesta vacuna. Ni hablemos de los conciertos, ni hablemos de eso. Entonces, ahí se van a tener que pensar los empresarios de la cultura, y seguramente los gestores culturales, los pequeños gestores culturales, van a tener la oportunidad de tener un mayor protagonismo y ojalá una mayor relevancia en una sociedad como la que estamos viviendo. Hablemos de ese protagonismo y quizás de la historia, de la relación con la cultura en Colombia. O sea, hemos visto que afortunadamente las instituciones culturales han venido pues mostrando un nuevo mapa de la cultura en Colombia. Vemos festivales como el Petronio Álvarez, vemos que el Teatro Colón ya no es el teatro de las élites que van a escuchar a un pianista europeo blanco tocar una sonata de Beethoven, de un compositor alemán, sino ya vemos a nuestros mismos pueblos representados, ya vemos una cantidad de fenómenos culturales que antes no existían en el mapa de lo que llamaban la alta cultura. Tú tienes un papel privilegiado pues en como gestor, y por supuesto has venido en el Gimnasio Moderno mostrando una cantidad de voces los últimos años y dando la oportunidad a muchos jóvenes, muchas personas a hablar, a discutir, a formarse también y a compartir otras miradas de la cultura. Y eso me lleva a preguntarte algo, Federico. Este cambio que yo siento, ¿cómo es? ¿Cómo es ese cambio que se ha venido dando en Colombia? ¿Es suficiente? Los ministerios de cultura han venido dando unos, digamos, ¿ha sido alguna novedad? ¿Ha habido algún cambio? ¿O realmente aquí la mirada sobre la cultura sigue siendo vetusta, instrumentalista, quizás irrespetuosa también de las prácticas culturales? Un poco elaborar desde ahí. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que sí ha sido positivo el solo hecho de que exista un Ministerio de Cultura y que existan unas políticas culturales, independiente de quién esté en el gobierno, independiente de el interés que tenga la cultura para determinados gobiernos. El hecho de que exista un instrumental
y exista pues una política de cultura desde un ministerio, pues ya es un gran avance. Yo creo que sobre todo en el gobierno de Santos hubo un gran avance en muchos temas, sobre todo de promoción de lectura, con la consolidación de las bibliotecas públicas, departamentales y municipales, en un gran asocio con la Biblioteca Nacional, por supuesto, como entidad estatal, y con Fundalectura y con cajas de compensación, en fin, que se logró articular una cantidad de cosas para que las bibliotecas tuvieran un lugar protagónico dentro de la reconciliación nacional, pensando en esa reconciliación nacional. Y fue allí donde una gran gestora cultural como Consuelo Gaitán al frente de la dirección de la Biblioteca Nacional, pues hizo una maravillosa labor precisamente de articular eso y de garantizar que todas estas bibliotecas tuvieran conectividad, tuvieran actualización de títulos, tuvieran la posibilidad de acceso a bibliotecas digitales gratuitas en el mundo, en fin, y que tuvieran sobre todo promotores de lectura muy bien preparados para llevar los libros a los sectores más vulnerables del país. Entonces yo sí siento que de alguna manera esa política ha existido. Por supuesto, en este último gobierno nos damos cuenta que se quiso privilegiar desde un comienzo esa cultura del espectáculo. Creo que todo eso mal llamado la economía naranja de Iván Duque, pues apuntaba era a fortalecer a los empresarios de espectáculos. Si tú haces un concierto de los Rolling Stones, que además qué berraquera que vengan los Rolling Stones a Colombia y qué berraquera que venga un gran grupo musical a Colombia, pues por supuesto que eso va a ser parte de nuestro, digamos, de nuestro panorama y de nuestro entretenimiento y de nuestra cultura local, y va a ser importante esa visita, pero finalmente en lo económico eso va a favorecer simplemente a unos empresarios. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las bandas municipales? ¿Qué pasa con el grupo de teatro departamental? ¿Qué pasa con el grupo de narradores orales que se reúnen en una biblioteca a ensayar los sábados, o el grupo de pintores y artistas que se reúnen también alrededor de una biblioteca? Entonces sí siento que falta muchísimo más conciencia de ir a las regiones y de darse cuenta de lo que está pasando en esa riqueza cultural del país. Acuérdate que Colombia, como lo decía el poeta Aurelio Arturo, es un país donde el verde es de todos los colores, y habla de los bellos países de Colombia. O sea, Colombia es un lugar donde hay muchos países, o sea, está un país andino, está un país de la Orinoquía y los llanos, hay un país amazónico, hay un país pacífico, hay un país caribeño, hay un país indígena, hay un país afrocolombiano, en fin, es un país multirracial, étnico y multicultural que tiene muchísimas expresiones que dejarle a la gente como testimonio y como legado de lo que es una cultura. Y es allí donde precisamente siento que falta una atención y una mirada muy precisa sobre todo eso. Creo que sobre todo en este último gobierno, esa mirada se enfocó a los grandes empresarios del entretenimiento, y nunca esa economía naranja estuvo pensada para el joven cineasta de una región, o para el joven pintor o el joven escultor de otra determinada región. Hablemos un poco de algo que obviamente es complejo para un escritor y para un gestor cultural al mismo tiempo, y es en qué momento deja Federico Díaz Granados de ser el gestor cultural y empieza, digamos, el escritor. ¿Cómo es volver un poco a la obra? ¿Cómo es de alguna manera la escritura necesita soledad, necesita que el WhatsApp no esté sonando a toda hora, necesita que no lo estén molestando a uno, y la vida de un gestor cultural es precisamente que es ser molestado a toda hora? Entonces, ¿cómo hace usted, Federico? ¿Cómo haces para transitar esos dos espacios tan diferentes? Pues mira, yo creo, y esto se lo he dicho a muchos de mis amigos permanentemente, a las personas que están cercanas a mí, lo más importante es que yo siempre quiero estar en una temperatura y en una tensión de poesía, ¿sí? Que es la razón de mi vida. Estar leyendo poesía. Puede que yo no esté escribiendo poesía todo el tiempo, pero sí estoy leyendo o haciendo un curso o conversando con amigos sobre lo que pasa alrededor de la poesía. Entonces, estar en esa tensión de poesía
me ha llevado a tener, por el azar mismo de la poesía, pues los oficios más diversos y más maravillosos de los cuales yo pueda además decir que me ha permitido además seguir en el ejercicio de la escritura, de la reflexión literaria, pero además ejerciendo la vida y ganándome la vida pues con alguna dignidad, y es el oficio de gestor cultural, el oficio de profesor y el oficio de editor. O sea, el haber sido editor de libros de poesía, el haber sido profesor de literatura de colegio, de muchachos del bachillerato, y el ser gestor cultural, pues son, digamos, circunstancias por las que llego por puro azar y que siempre me ha llevado la poesía. Entonces, para mí siempre hay un lugar y un lugar privilegiado para la lectura y la escritura de la poesía. Permanentemente estoy escribiendo reseñas para distintos medios, permanentemente estoy tratando de hacer ensayos o crónicas sobre mi mirada o sobre mi reflexión alrededor de la poesía. Entonces siempre le doy un lugar preponderante, que por supuesto la gestión cultural te absorbe y te absorbe en una sociedad como esta, porque hoy tienes la responsabilidad, en mi caso tengo la responsabilidad de estar en un lugar muy privilegiado que le abre las puertas a la ciudadanía y tiene la responsabilidad de entregarle a la ciudadanía una programación cultural de calidad, responsable, variada, diversa, incluyente y en la medida de lo posible gratuita. Entonces, obviamente eso me absorbe. Sin embargo, siempre ha habido un lugar privilegiado dentro de la intimidad, dentro de la privacidad de mi casa para poder leer y poder escribir. Precisamente en este encierro y en este confinamiento, en estos días de pandemia, pues a pesar de lo doloroso y lo duro que es mirar hacia afuera y mirar lo que está pasando, pues acá, tratando de cuidarme, pues he recuperado un tiempo para la lentitud. En medio, como decía el poeta Mark Strand, en una sociedad que alienta lo rápido, todo, hasta la comida rápida, pues volver a la lentitud es volver un poco al terreno de la poesía, volver a ese terreno, así estemos teletrabajando, así estemos con compromisos y reuniones por Zoom, volver a esa lentitud, volver a estar en el ámbito familiar, volver a comer en familia, volver a estar con los libros, con las películas, pues ha sido para mí gratificante, a pesar de lo incierto que es lo que veo hacia afuera, lo doloroso que me resulta ver lo que está pasando detrás de estas paredes. Por supuesto, en lo personal, era un tiempo que también necesitaba para detenerme, para volver a esa lentitud. Quiero devolvernos un poco en el tiempo, porque en algunos lugares, en algunas entrevistas has señalado que tu territorio es la nostalgia, y la nostalgia te interesa casi que de una manera científica, podría decir uno. Y volviendo a la nostalgia y volviendo en el tiempo, quisiera hablar de tu juventud, Federico, pero también de esa Colombia. ¿Cómo era esa Colombia y cómo era crecer en esa Colombia? ¿Cómo fue crecer? Tú eres una familia pues que tenía una relación con las letras, con García Márquez, con la izquierda también muy importante. Has hablado también de eso en tu última antología, Dios a Lenin, pero hablemos un poco de esa infancia, de esa juventud y de esa Colombia. ¿Cómo era esa Colombia, Federico? Pues mira, Diego, me encanta esa pregunta porque me gusta mucho recordar esos años a pesar de lo doloroso que fueron para el país. Mi poesía, de alguna manera, siempre ha perseguido recuperar la infancia. Ha sido como recuperar un territorio de lo perdido a través del asombro de la palabra. Entonces, en cada poema trato, con mayor o menor fortuna, de tratar de recuperar esos momentos luminosos de la infancia, donde la vida privada era una vida fabulosa, llena de libros, la vida familiar, del entre casa, era un mundo lleno de escritores, de amigos de mi padre, que llegaban, que estaban en permanente tertulia, que había una conversación permanente alrededor pues, de los temas de la cultura, de los temas del país, en fin, y pues transitó mucha gente que quedó indeleble en mi memoria. Sin embargo, pues desde que tengo el uso de razón, llamémoslo a los 7, 8 años, pues estamos empezando la década de los 80 y son
pues los años de mi formación en el carácter, de mi formación en lo afectivo, de mi formación en tantas cosas, y pues fueron los años quizás más difíciles de la historia del país. Yo recuerdo con asombro que yo tenía 10 años el 30 de abril de 1984, cuando en el noticiero nacional anuncian que cayó asesinado Rodrigo Lara Bonilla. Y eso para mí fue impactante. Y yo me acuerdo ver la portada de la revista Semana a los pocos días y ver la imagen de ese hijo de Rodrigo Lara, creo que es Rodrigo Lara, quien hoy en día es senador, de ver la imagen de ese niño, me acuerdo con una camisa azul en el cementerio de Neiva, llorando desconsoladamente por la muerte de su padre. Yo pensaba, si me arrebataran a mi papá, yo quizá estaría en la misma situación, y creo que esa imagen a mí me conmovió mucho. Al año siguiente fue la toma del Palacio de Justicia, y eso nos empañó un día muy feliz con mi papá, porque era el día en que había aparecido en una colección de literatura muy famosa en ese momento, que era la colección Biblioteca de Literatura Colombiana de Oveja Negra. El 6 de noviembre, 5, 6 de noviembre, sale la novela de mi papá, Las Puertas del Infierno, y ese día se toman en el Palacio de Justicia, y pues ya sabemos todo lo que desencadenó ahí y cómo terminó todo aquello. Luego, pues, la masacre contra la Unión Patriótica. A mí no se me olvida haber ido a un festival de voz, cuando el festival de voz se hacía en los alrededores del Coliseo del Campín, y me acuerdo que un personaje saludó con mucho cariño a mi padre en la llamada Arcadia de la Poesía, y a los 8 días ese señor cayó asesinado, era Leonardo Posada, y pues poco después cae asesinado Jaime Pardo Leal, y a los 4 años cae asesinado Bernardo Jaramillo, personas que yo veía en mi casa, que veía en los cafés donde iba a mi padre a hablar de Pablo Neruda, o iba a leer poemas, donde se daba un encuentro cultural alrededor, por supuesto, de las grandes problemáticas del país. Entonces me impactó mucho eso, pero sobre todo el año 89 fue un año muy doloroso, fue el año en el que asesinaron a Luis Carlos Galán, fue el año en el que se voló el avión de Avianca en Soacha, fue el año en que yo creo que de manera más descarada el narcoterrorismo le declaró esa guerra al país, le declaró esa guerra al gobierno, y donde ya los adolescentes empezamos a sentir miedo, un miedo de salir a la calle, ese miedo que venía de unos años atrás, y que yo ahí sí concuerdo cuando empieza todo el auge del rock en español en Colombia, después de ese concierto de conciertos que se hace en el Campín, cuando un grupo llamado Compañía Ilimitada nos dice, ven, sal a la calle, sal a caminar en la calle, algo bueno va a pasar, y estoy totalmente de acuerdo con eso, era salir a la calle, era volver a la calle porque sentíamos miedo, había el miedo de que en cualquier momento ponían una bomba en cualquier centro comercial de Bogotá. Gonzalo Rodríguez Gacha amenazó que iba a volar un colegio de clase media o clase media alta en Bogotá. Entonces, cualquier carro viejo mal parqueado cerca de un colegio era motivo de una evacuación de emergencia. Entonces, las evacuaciones de emergencia que nos hicieron a muchos de mi generación eran evacuaciones por amenaza terrorista y no por sismo o desastre natural. Entonces, todo eso marcó a mi generación y me marcó a mí particularmente, hasta que yo sí siento que con la Constitución del 91, el salir a la calle de manera entusiasta, siendo yo muy joven y sin poder votar todavía, haciéndole campaña a la séptima papeleta, haciéndole campaña a que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones del 90, pues yo creo que generó un nuevo entusiasmo y generó una nueva cosa que sí también marcó a mi generación. Federico, hablemos un poco de ideología, de ideas. Vienes de una familia evidentemente comprometida con las ideas de izquierda. Tu padre pues fue muy cercano a los movimientos sociales en Colombia, pero yo creo que de uno no pueden suponer cosas sin preguntarle, y por eso quiero preguntarle, ¿te consideras un hombre de izquierda? Sí, sí, entendiendo por la izquierda ser un hombre progresista, ser un hombre que de alguna manera estoy comprometido con que haya una sociedad mucho más justa, equitativa,
donde no haya corrupción, una sociedad donde las personas puedan expresarse libremente sin temor a ser asesinadas, donde haya un respeto a las ideologías, haya un respeto a tu elección de identidad sexual, que haya un respeto a tu elección laboral, a cualquier decisión de vida. Por supuesto que estoy al lado de eso. No estoy al lado de los totalitarismos, estoy en contra de las dictaduras y creo, por supuesto, en la democracia. Y creo en una democracia liberal y creo en una democracia donde haya precisamente esas equidades. En ese sentido, sí me considero una persona de izquierda. Si ser una persona de izquierda es ser una persona que no está de acuerdo con que los apoyos agrícolas se les den a unas cuantas familias, pues yo estoy totalmente de acuerdo en que no sea así, en que no se le entreguen esos apoyos a unas familias nada más, y en que no haya opresión, y en que no haya exclusión, y en que sea una sociedad donde nos podamos encontrar todos y de alguna manera podamos entre todos y entre nuestras profundas divergencias construir un contrato social. Si eso lo llaman ser de izquierda, por supuesto que lo soy. Siempre me he considerado más un liberal, una persona liberal en el sentido estricto de la palabra liberal. Si tú me preguntas en qué liberalismo me siento cómodo, yo me sentiría muy cómodo en el liberalismo de Alfonso López Pumarejo. Sí, me sentiría muy cómodo en la Revolución en Marcha, me sentiría muy cómodo en ese momento de esa República Liberal. No me sentiría cómodo en el liberalismo de un César Gaviria, no me sentiría cómodo en ningún momento. Siento que eso dista muchísimo de esto que te estoy planteando, de lo que fueron los radicales del siglo XIX o, por supuesto, estos liberales de comienzos del XX. Me considero mucho más cercano a todo eso que te estoy mencionando. Hay muchos asesinatos a líderes sociales. Hace poco tuvimos a Aida Bella en este programa y decía un poco cómo le recordaba a ella estos tiempos, esos viejos tiempos de la Unión Patriótica, que con tristeza a todos los que hayamos estudiado un poco la historia de Colombia vemos que fueron uno de los tiempos más crueles del asesinato sistemático, a una visión distinta del país, a una visión legítima de hacer política, una visión democrática que surgía, por supuesto, de gente que no tenía el poder y que no tenía ni los medios económicos, ni los medios productivos, ni la prensa. Y yo quiero preguntarte sobre el miedo, y el miedo, digamos que ambos somos de Bogotá, ambos somos quizás pues hemos tenido ciertos privilegios, pero en un país tan desigual también señalarlo, pero también el miedo a la censura, el miedo a que no te publiquen, el miedo a que no le guste al editor que tu columna quizás hable demasiado de líderes o hable demasiado de ideas de cambio, demasiado de desigualdad. Ese miedo, Federico, ¿cómo es habitar ese miedo? ¿Lo has habitado? ¿Has sido censurado? ¿Has tenido también un rol importante en un colegio de, digamos, hay que decirlo, de la clase más privilegiada del país? ¿Cómo es habitar ese miedo desde lo intelectual y desde lo privado también? Compartiendo también, por supuesto, la empatía natural con la gente que está luchando por estas ideas que he señalado en la pregunta anterior. Sí, pues te acabo de hacer un recuento de lo que fue ese país en el que crecí, ese país en el que habité y que por supuesto fue un país que nos enseñó a vivir con miedo y con miedo a muchísimas cosas y que sabíamos que nada de eso iba a cambiar de la noche a la mañana. Yo soy un gran futbolero, tú lo sabes, soy hincha del fútbol y sin embargo fui uno de los primeros que se desilusionó el día que asesinaron a Andrés Escobar. Era cómo nos llevaron al mayor entusiasmo y cómo nos llevaron a la mayor desilusión y cómo la intolerancia del país llevó pues a que a los pocos días uno de los jugadores pues más emblemáticos y más simbólicos de la decencia, de lo que significaba en medio de un deporte tan fuerte y de un deporte que despierta tantas pasiones, pues cómo Andrés Escobar representaba eso. Entonces, por supuesto, el miedo ha estado permanentemente. Sin embargo, creo que el ejemplo también de ver a mi padre y de ver a muchos de los amigos de mi padre
pues me llevó un poco como a, uno tiene que ser consecuente con lo que está pensando y uno tiene que ser consecuente con esas grandes decisiones de vida y con esa postura ideológica frente a muchas cosas. Yo sé que estoy en una, digamos, en un lugar privilegiado, y seguramente mucha gente me ha dicho que estar en un lugar privilegiado como el Moderno, o hacer unas tertulias literarias, o estar cerca de la Casa de Poesía Silva, en fin, pues todo eso me inhabilita para dar ciertas opiniones alrededor, pues, del país, cuando finalmente, gracias a estar en unos lugares privilegiados, he podido trabajar en la promoción de la cultura para tratar de democratizarla un poco más y para tratar desde lo que he podido hacer, pues de llevarla a todo el mundo, tal vez de la manera más incluyente y generosa que he podido. Entonces eso también me da un lugar para hablar, además porque el Gimnasio Moderno pues es un lugar liberal donde yo he podido opinar y donde yo he podido decir lo que pienso, y he tenido grandes controversias con padres de familia que son de extrema derecha y que los respeto muchísimo y que han escuchado mis opiniones con muchísima atención y que me han dejado trabajar y hacer las cosas como he querido. Es así como me han dado palo por haber invitado a León Valencia o a Gustavo Petro o a Ida Bella o a Jorge Enrique Robledo, gran periodista y exalumno del colegio, o a tantos personajes. Me han dado palo por eso, pero también he llevado a la activista anticomunista Ana Blandiana, fundadora del Museo de Memoria Anticomunista en Bucarest, y pues también la llevé y la llevé con toda la admiración hacia su obra poética, hacia su dignidad y hacia su prosa y hacia tantas cosas. Entonces, digamos que yo siento que como gestor, pues estoy haciendo las cosas acorde a lo que he pensado, acorde a mi formación y acorde a muchos asuntos. Miedo sentí cuando amenazaron a mi padre de muerte, a comienzos de los 2000, a finales de los 90, en pleno auge del paramilitarismo, en que se amenazaron a muchísimos periodistas y activistas culturales, entre ellos Alfredo Molano, Patricia Lara, en fin, entre tantos otros, pues amenazaron a mi padre, razón por la cual él tuvo que salir al exilio en Cuba y vivir allá casi 6 años en que nos separaron, en que, bueno, pude ir a verlo y a visitarlo, pero en el que nos separaron de una manera abrupta. Entonces, un poco pensando en eso, siento que fue un momento en el que sentí miedo. De resto, no, de resto, pues hay que decir las cosas como están pasando. El año pasado, a raíz de las marchas, escribí un texto que me pidió el diario El Espectador, que era una carta de intelectuales a Iván Duque, y que yo le dije a Iván Duque lo que pensaba, y se lo puedo repetir, y siento que él está en el puesto que no le corresponde, que tenía la oportunidad histórica de entender lo que estaba diciendo su generación y los hijos de su generación, y, y no las escuchó, se prefirió casar con el viejo país. Y bueno, y en este momento veo lo que está pasando con periodistas y con intelectuales, lo que acaba de pasar en la revista Semana, que con la llegada de un grupo económico, pues obviamente cambia el perfil de una revista. Entonces, recuerdo cuando Daniel Samper Pisano renunció a su columna de los domingos en El Tiempo y dijo, es que yo prefiero ser columnista del periódico de una familia al de un grupo económico. Pasa un poco lo mismo con Semana, ¿ves? Era preferible la revista que pertenecía a un señor y no a un grupo económico. Vemos lo que pasó con los Danieles y cómo conformaron esta gran página que es tendencia nacional los domingos de los Danieles. Y por supuesto lo que pasó con la revista Arcadia, cómo al comienzo de la pandemia despiden al director y a la editora de la revista Arcadia, diciendo que es que no hay presupuesto para sostener un medio cultural en momentos en que había que reducir los impresos, y pues a los 3-4 meses regresa la revista pues con otro perfil y con otra mirada. Entonces sí hay una censura y se está viendo esa censura de alguna manera. Yo seguiré diciendo lo que tenga que decir desde el escenario que lo tenga que decir.
Hablemos un poco de algo que le importa mucho a mi audiencia y que me parece interesante también. Tuvimos hace 2 días y se publicará pronto una entrevista diálogo de Mónica Godoy, profesora de la Universidad Nacional, con Florence Thomas, feminista reconocida por crear movimientos de género y movimientos de pensamiento feminista en la Nacional desde hace más de 40 años. Y bueno, a mí me surge una pregunta que tiene que ver con la educación. Tú enseñas en un colegio masculino para la, digamos, élite, y la pregunta sobre el feminismo ahí, ¿cómo es enseñar o cómo es eh, pensar toda esta revolución de género desde también tu propia visión? Pues hemos visto lo que ha sucedido con el caso de Ciro Guerra, hemos visto lo que ha sucedido con intelectuales públicos reconocidos, y bueno, ¿qué se puede hacer ahí o cómo se puede trabajar eso desde la educación, Federico? Pues mira, sin duda alguna hay que hablar con los estudiantes y hay que formarlos con una mentalidad fuera de esa tradición machista en la que se han formado durante muchos años. Yo hago parte de un grupo de profesores y de directivos del colegio que estamos absolutamente convencidos de que el colegio hace mucho tiempo ha debido dar el paso a la mixtura, pero en un colegio donde hay unas juntas directivas, hay unas salas plenas, unos consejos superiores donde se escuchan, por supuesto, todas las opiniones, pues ha sido un debate muy difícil porque es un debate también contra una tradición de 100 años en medio de una ideología liberal, pero hacemos parte de ese grupo de maestros que estamos convencidos de que hace mucho tiempo el colegio debió dar el paso a la mixtura y que estamos convencidos que este es el momento en el que si no se da el paso tendremos que esperar otros 50 años a que se dé. O sea que en este momento de crisis, en este momento de la pandemia, es el momento en el que se puede volver a abrir el debate y podemos volver a hablar del tema que yo sé que está a la orden del día. Entonces, por supuesto que educar a estos muchachos que han crecido en una tradición y en una formación, y pues todos crecimos en eso, pues obviamente no ha sido sencillo. Sin embargo, conversamos mucho y nos gusta conversar con ellos sobre el tema del papel de la mujer en la sociedad de hoy y nos gusta resaltar el liderazgo que están teniendo las mujeres en la sociedad de hoy y ellos admiran mucho sobre todo a sus maestras. Nos da mucha alegría ver cómo admiran a sus maestras que de alguna manera se vuelven también un motor de ejemplo y un motor de modelo de carácter y de conducta que ellos pues agradecen bastante. Entonces, sé que es un debate que está abierto y siento que es el momento de dar ese paso, que es el momento en el que el gimnasio moderno debe dar ese paso a la mixtura. Entonces la pregunta es muy sencilla, Federico. Frente a todo este ecosistema de mujeres, pues por supuesto, saliendo al debate público, acusando a las personas acusadas de acoso y abuso directamente, ¿qué hacemos con esto? ¿Tomamos partido? ¿Nos hacemos a un lado? ¿Nos hacemos del lado de la víctima, entre comillas, o el victimario, entre comillas? ¿Qué hacemos también? Y te agrego ahí otra pregunta, ¿qué hacemos con la obra de estos artistas? ¿Qué hacemos con la obra de Woody Allen? ¿Qué hacemos con la obra de Polanski? ¿Qué hacemos con la obra de Ciro Guerra ahora yo no sé, yo tengo dudas, no sé si volver a ver El abrazo de la serpiente o decir, no, ya yo con este tipo no puedo. ¿Cómo enfrenta uno esos temas? Sí, a mí me parece que es absolutamente necesario que todo este movimiento, además, en un momento como el que estamos viviendo, todo este movimiento feminista no pierda el impulso que traía. Yo creo que una de las cosas que yo siento que ha traído la pandemia es que de alguna manera ha nacido un nuevo autoritarismo que aplaca de muchas formas las marchas sociales y por supuesto el naciente feminismo, porque obviamente el autoritarismo es una actitud machista y es una actitud por supuesto, persecutoria
y eso es lo que se ha visto en tiempos como los que vivimos. Entonces, en esa medida, ese impulso que ha traído en los últimos años todas estas reivindicaciones de denuncias, todas estas reivindicaciones de las mujeres frente a su lugar en la sociedad, frente a su liderazgo en la sociedad y frente a lo víctimas que han sido de parte de las actitudes machistas de tantos hombres, no solamente reconocidos, sino de la misma sociedad que ha tenido esa actitud machista durante siglos, pues por supuesto hay que apoyarlo y hay que apoyar con todo el que estas cosas se sepan. Sí, es muy importante que se sepan porque es el lugar que ellas han ganado en esta lucha y en esta reivindicación. A mí me parece que, por supuesto, todo tiene que venir, por supuesto, todo tipo de denuncia de donde provenga y sobre el tema que sea, pues tiene que venir, por supuesto, con pruebas y tiene que venir con pruebas muy contundentes para que de alguna manera pues se sepa y se juzgue en una real balanza lo que ha pasado. Entonces, siempre y cuando vengan con todas esas pruebas, pues por supuesto es necesario que se siga reivindicando. ¿Qué hacer con las obras? Pues es tan difícil porque tendríamos que echar mano de toda la historia de la humanidad y darnos cuenta, y seguramente nos encontraríamos con muchas sorpresas en las genealogías de nuestro arte y de nuestra literatura, y tendríamos por supuesto que censurar ya a Nabokov y tendríamos que censurar a tantos escritores y a tantos músicos, y pues para mí Woody Allen sigue siendo pues un referente cinematográfico, y pues creo que Plácido Domingo es también una de las grandes figuras de la música, y por supuesto que en su conducta como ciudadanos pues deben ser seguramente juzgados y condenados, eso sí lo tengo muy claro, pero en su arte no, en su arte me parece que su arte tiene la posibilidad de decir otras cosas y tiene la posibilidad de aportar otro tipo de cosas a la sociedad. Lo que sí me parece es que hay que reivindicar y acompañar, y sobre todo los que venimos de esa sociedad machista, sobre todo los hombres de un país como Colombia y de una sociedad como la que vivimos en este siglo XXI, debemos aprender mucho también de ese debate, debemos aprender muchísimo. Yo aprendo y me enriquezco muchísimo leyendo a Carolina Sanín, a una colega a la que no solamente le tengo mucho afecto, sino que admiro profundamente. Lo mismo que una carta como la que escribió Cristina Gallego también me enseñó muchísimas cosas, o la misma columna que destapa la denuncia de Ciro Guerra, como la de Catalina Ruiz Navarro, que también considero que es una intelectual con un lugar en la reciente historia de las ideas en Colombia, o una gran amiga musicóloga que admiro muchísimo como Daniela Cura, pues también. Entonces, en ese sentido, aprendo de ellas y aprendo de ese lugar que yo debo tener y que yo debo darles desde mi mirada a tantas colegas y a tantas amigas en el día a día, en pro de esa desinvisibilización. O sea, las mujeres han sido invisibilizadas durante siglos. Por eso insisto, un libro como El Cuarto Propio de Virginia Woolf es un libro necesario para que leamos todos en este tiempo, no solamente porque vamos a leer a una gran escritora, sino que vamos a entender por qué tantas escritoras pues fueron silenciadas durante años, no porque no fueran talentosas, sino porque hacían parte desde esa sociedad machista que ni siquiera les permitía tener un cuarto propio. Por eso siento que hay que leer un libro como Un Cuarto Propio, más vigente en estos momentos. Federico, muchas gracias por esta entrevista. Te invito a que te despidas, si está bien, te parece, leyendo algo tuyo, un poema o parte de un poema que te gustaría compartir hoy con la gente que nos sigue y con las mujeres y hombres que nos siguen también, y conmigo, por supuesto. Bueno, pues, querido Diego, en aras de nuestra amistad y los tiempos que vivimos, que como bien te decía al comienzo, partimos de una sociedad del afán a una sociedad de la lentitud. Por eso este poema, Las prisas del instante. Tenía razón el tiempo en llevar su afán, en instalarse donde le pareciera,
en tener sus rituales y hostilidades. Ahora entiendo sus tardanzas y balbuceos y su prontitud para los aciertos de esta terquedad de fijar unas cuantas palabras en un extremo de la infancia y otras tantas en un rincón de esta calle ronca que se parece tanto a la vida llena de sorpresas y de silencios. Por eso perdóname por tantas deshoras, por convocarte en noches de rencores y presagios, por amontonar en la misma gaveta ruinas y asuntos cotidianos entre el cansancio de los días y la terca música de los silencios. Tenía razón el tiempo en llevar su ritmo y la vida en tener sus afanes para quedarse acá con todas las prisas del instante. Por eso perdóname por estas premuras, por no saber la gramática y las palabras de una lengua olvidada, por haber perdido libretas, las llaves y la vieja canción de exactos compases y cenizas, como si en el afán del tiempo cada día, sin importar la hora, se extraviaran los sueños. Federico Díaz Granados, muchas gracias por esta entrevista y bueno, un abrazo en esta distancia digital, un abrazo y espero que después de que todo esto pase podamos volver a las tertulias, podamos volver a los cafés, podamos volver a vivir la cultura, por supuesto, y bueno, que los escritores sigan escribiendo, de eso se trata. Un abrazo. Que así sea, Diego, un abrazo para ti. Chao. Bueno, chao. Gracias a todas y todos por estar conectados hoy con un nuevo episodio de Directo Arets, hoy con Federico Díaz Granados, escritor, editor bogotano, hablando de cultura, de política y de esta pandemia que a todos nos tiene al otro lado de la pantalla. Un gran abrazo.